En esta oportunidad le damos la bienvenida a la actividad número 32 de este séptimo Festival Puerto de Ideas de Valparaíso. En este diálogo, denominado Choque de Continentes, el escritor y periodista chileno Rafael Gumucio entrevistará a la escritora camerunesa Leonora Miano, ganadora del premio Seligman contra el racismo en el año 2012. En esta oportunidad conversaremos acerca de su obra, las principales temáticas que aborda y los cruces con su propia experiencia de vida como mujer afrodescendiente. Les cuento también que esta actividad está siendo transmitida vía streaming desde las páginas web de Puerto Ideas, la Universidad de Valparaíso, Radio Bio Bio, Onda Media y Facebook Live, Puerto de Ideas y Copeuch. Los invitamos a ingresar y compartirla con todos sus amigos a través de redes sociales. Y además, al término de este conversatorio, para quienes estén interesados, pueden acercarse al escenario haciendo una fila única al costado derecho del escenario para la firma de libros. Solicitamos, por favor, apagar sus celulares y que lo disfruten. Muchas gracias. Hola. Bueno, primero en castellano quiero decir que para mí es un honor gigantesco presentar a Leonora Miano y entrevistarla. Nos pusimos de acuerdo para hablar de sus libros y sobre su trabajo, su creación, que creo que es extraordinaria y muy interesante para lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos tratando de conocer. Ahora voy a hablar en francés, le pido perdón por mi cursilería, pero tengo el inconveniente de tener dos idiomas. Leonora, je te salue avec... Et je te salue également. Buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí en tu compañía. Je voulais commencer... J'ai lu que tu recommandais aux jeunes lecteurs a los jóvenes lectores leer La Rosa para Amelia y otros cuentos de Faulkner. Y al leer tus libros encontré algo que se parecía un poco a Faulkner, en el sentido en que si se lee uno o dos libros, se pierde algo, porque si leemos muchos de tus libros vemos que es una de estas historias con distintos personajes, con distintos momentos, pero es una historia que se parece, es una especie de gran novela sobre una realidad. ¿Cómo ves tú esta similitud, paralelo? Exactamente de esa forma, y estoy realmente muy conmovida de que alguien destaque eso finalmente. Puedo dejar de trabajar ya entonces porque he sido entendida por lo menos por una persona. William Faulkner es una influencia muy fuerte en mí, es un autor que descubrí bastante tarde, tenía 18 años, acababa de llegar a Francia y estaba inscrita en estudios anglófonos, lo que es bastante raro hacer eso en Francia, pero bueno, son estudios que yo no había escogido. Entonces tenía una clase de literatura del sur de Estados Unidos en el cual se leía El ruido y el furor de William Faulkner. No conocía yo a este autor. Y la verdad es que realmente quedé encandilada y un poco también aplastada, porque es un libro difícil, pero yo creo haber encontrado en su forma de abordar el arte literario algo que liberó un poco mi mente, porque ya escribía yo a los 18 años novelas. Entonces es muy preciso decir lo que dice, que he escrito muchas novelas, pero que en realidad
Podemos poner todos estos textos uno al lado del otro y uno se va a dar cuenta de que realmente componen una obra que es tal vez una sola y gran novela. En todo caso, lo concibo así. Y cada cierto tiempo retomo figuras, espacios que reutilizo y me dejo siempre esa posibilidad. En tu libro de la sombra habla de los esclavos y dices algo que yo vi en una entrevista, pero que es muy importante también con Faulkner, y es que la esclavitud en alguna parte sigue siendo, por ejemplo, en África subsahariana, de que hay personas que no saben dónde está su dolor. La esclavitud es un dolor que ya no se ve, que se olvida. Y cuando vamos al sur de Estados Unidos o al norte de Brasil, en África subsahariana o en Haití, encontramos que la esclavitud es algo que continúa, que no se termina nunca, que vive en las gentes que ya están libres, que ya han perdido su esclavitud, pero que en su subconsciente, yo vi en tus libros eso. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo aprecias tú en tu obra? Bueno, ya la estación de las sombras para mí no cuenta la trata de esclavas, porque yo no utilizo ese término. Y voy a explicarme un poquitito al respecto, voy a explicar un poco algunos términos. No hablo de la trata de esclavos, porque si decimos trata de esclavos, estamos suponiendo que todas las personas que han sido deportadas hacia América ya tenían una condición servil, ya eran esclavas, lo que es falso. Cuando se dice trata de esclavos, es como si esclavo fuera una antología, que fuera su identidad, y eso no es cierto, no se puede decir eso. Tenemos que decir algo que está más cerca de la verdad, y sobre todo yo pienso que los crímenes contra la humanidad en particular tienen que ser nombrados en función de la vivencia de las víctimas y no con la mirada del criminal. Entonces, el criminal trata esclavos porque para él es solamente un comercio, la trata de esclavos, y de todas maneras estas personas, bueno, iba a hacerlas esclavas, entonces les da inmediatamente esta identidad. Y yo preciso que el criminal podía ser también un criminal subsahariano, porque hubo colaboración, lo sabemos todos. La mayoría de las personas que han sido implicadas en esta tragedia humana, en esta derrota de la humanidad, son las personas que fueron deportadas y son sus familias que quedaron en el lugar. Cuando se habla de esas personas, uno se olvida que tenían una familia, no nacieron en los barcos. Estas personas fueron arrancados a alguien. Entonces, este crimen contra la humanidad, ya que lo quiero nombrar en función de lo que le hizo a las víctimas, lo llamo la deportación transatlántica de los africanos subsaharianos, porque hay que decir también que fue víctima, no todos los africanos son los subsaharianos. Y cuando se dice eso, se comprende que las víctimas no son solo los que son deportados, sino que aquellos que se quedaron también, aquellos a quienes se les arrancó a alguien. Y la estación de la sombra habla de eso, de quienes perdieron un ser querido. Entonces, para responder a tu pregunta, la deportación transatlántica y la esclavitud colonial para las sociedades que la conocieron son traumatismos. Cuando se discute, por ejemplo,
con psicólogos, psiquiatras africanos, camerunenses en mi caso, porque son camerunenses quienes me hablaron de estas cosas, nos dicen que ven en su consulta personas que tienen sueños de captura, gente que sueña recurrentemente en los cuales alguien los persigue y quiere capturarlos y llevárselos. Y escarbando la historia de esos pacientes, se dieron cuenta que con frecuencia se trataba de personas cuyos ancestros habían sido capturados, pero que no habían sido deportados. Entonces eran captivos que quedaron en la costa del Camerún, en el seno de familias frecuentemente poderosas, pero que habían sido arrancados a un espacio del interior. Entonces se ve con ese ejemplo cómo traumatismos de hace varios siglos se transmitieron en realidad, y los científicos nos los dicen actualmente que somos con frecuencia depositarios del dolor de nuestros ancestros. Entonces, las personas pueden vivir actualmente sin haber conocido para nada personalmente esos acontecimientos y ser por razones que se les escapan, ya que no es racional, obsesionados por la memoria de un tiempo que, no obstante, no han vivido directamente. Son traumatismos, pero pienso que lo que los mantiene también es el hecho que la humanidad no se haya aún reconciliado del todo, que vivamos aún en una humanidad donde las categorías raciales que fueron creadas en el momento justamente de las conquistas coloniales y de la deportación transatlántica, esas categorías raciales existen todavía y todavía nos determinamos en función de ellas. Entonces aún no hemos reconciliado el género humano, todavía no aceptamos ser una sola y misma humanidad, entonces no la vamos a aceptar. Entonces pienso que esas heridas van a permanecer. La emigración hace que Francia vea este pasado en la calle. Sí, evidentemente. Es cierto, una dificultad para un país como Francia, pero también para otros. Hablemos de Francia, ya que vengo de allí vivo. Digamos que Francia actualmente, particularmente, está confrontada de manera bastante cotidiana a su pasado de esclavitud y colonial. Entonces, durante mucho tiempo pudo escapar a esto poniendo anteojeras, porque contrariamente a Estados Unidos o Brasil, practicó la esclavitud colonial sobre territorios que estaban excéntricos, es decir, en Martinica, Guadalupe, a La Reunión, en Guyana, que son territorios de ultramar, como decimos en Francia, porque no se sitúan sobre el suelo europeo. Entonces los franceses del hexágono podían de todas maneras podían escapar totalmente a esta historia, podrían contarse a su propio país de una manera que les permitiese borrar estos momentos de la historia. Pero a partir de los años 60 y 70, hubo un inicio de oleada de inmigración proveniente del África subsahariana. Entonces, inicialmente era personas que se hacía venir porque se necesitaba de estas personas en Francia hexagonal, y luego, durante el mismo periodo, también hubo una oleada de inmigración de las Antillas francesas, la Martinica y Guadalupe, que se hacía venir de la misma manera a la Francia hexagonal para ocupar a algunos empleos.
Y allí de golpe comienza a hacerse día, o al menos la presencia negra empieza a tomar una importancia a nivel cotidiano en las personas. Y estas personas que llegaron en los años 60 y 70, que ya estaban en la historia de Francia, de todas maneras, puesto que habían colonizado todos esos países, bueno, estas personas tuvieron hijos. Y los hijos nacieron allí, crecieron, son franceses, y en tanto que franceses tienen exigencias de igualdad, tienen exigencias en cuanto a la presencia de su memoria en la recitación nacional, en el relato nacional, y Francia se tiene entonces obligada a responder. Y le es difícil, ya que esta presencia negra la pone frente a responsabilidades que no tiene ganas de aceptar. Hay un fuerte sentimiento de culpabilidad que hace que se tenga ganas que la gente se calle, pero como están en casa no se quieren callar, no quieren callarse y no van a callarse. Entonces será necesario responder, sobre todo que el país necesitó como devisa libertad, igualdad, fraternidad. Entonces se trata actualmente de fraternizar con los descendientes de africanos deportados y los descendientes de los colonizados. Entonces se trata de ser Francia. Es decir, de Haití, porque toda esta apertura que hizo la libertad en Haití ha hecho que para Haití sea francesa. Y Francia dijo, no es para ustedes, es para nosotros. Y la libertad, igualdad, y se dijo que querían ser franceses. Entonces los franceses no respondieron que no era para ellos. Es un episodio porque hablo de Haití, porque en los libros hay una presencia de las madres, el matriarcado. Son madres que no siempre son buenas madres o muy buenas madres, en general son madres conflictuales, conflictivas, difíciles, muy fuertes. Y nuestra sociedad chilena también, somos una sociedad patriarcal donde las madres tienen todo el poder. Entonces, ¿cómo visualiza esta relación con las madres en tus libros, donde las madres son las que deciden, tú sí, tú no? Tú tienes el derecho a existir y tú no. ¿Cómo vives eso? Y escribes sobre eso. Las cosas son bastante simples. ¿Cuál es el primer material de un escritor, de un autor de ficción, como de todo artista, por lo demás? Nuestro primer material somos nosotros mismos. Tengo la costumbre de decir que cualquiera sea la historia y cualquiera sea el decorado, las novelas hablan siempre de sus autores, de una manera o de otra. Todo texto, todo escrito es en alguna medida biográfico. Entonces, digamos que sin contar mi historia factualmente en mis novelas, trabajo sobre esta relación madre-hija o madre-niño bastante compleja y frecuentemente que choca, porque mi experiencia fue compleja y de choque, es decir, que hice con mi madre una experiencia de una relación de amor loco, de amor de un poder bastante raro, escaso, pero al mismo tiempo con una incomprensión total, la imposibilidad de comunicar, porque no nos comunicamos sobre el mismo modo, y por lo tanto nos
nos hizo falta a más de 40 años para hablarnos realmente. Y entonces parte de allí sale de mi propia historia. Entonces no tengo teoría sobre las madres, pero tengo una historia con mi madre y tengo una historia en tanto que madre, porque yo también llegué a ser madre. Entonces la novela me permite explorar de manera sin complejo y en complacencia, algo que es difícil de abordar por la simple conversación. Entonces, la primera vez que realmente creé este grupo Madre Hija Difusional marcó mucho fue en mi segunda novela, que se titula Contorno del día que viene, del nuevo día. Entonces, ¿cómo trabajé en realidad? Cuando concebí el proyecto de esta novela, no pensaba para nada finalmente hablar de mí misma. Había caído en una relación, en un reporte de Amnistía Internacional que hablaba de niños que habían sido expurgados en Congo-Kinshasa por brujería. Entonces se explicaba una gran cantidad de hijos que eran expulsados por su propia familia, frecuentemente los padres que los acusaban de traer desgracia. Y cuando se acusa a una persona de brujería, la separan del género humano, se los designa como una especie de monstruo que nadie va a venir a ayudar. Entonces tenían varios miles de niños que eran expulsados, rechazados por sus propios padres. Entonces me planteé la pregunta de saber qué es esta sociedad que se desembaraza de su devenir. Y entonces a partir de esa interrogante se inició la novela. La sociedad en crisis que no tiene más proyectos que proponerle a su juventud pasa a ser en la novela una madre maltratadora, y esta juventud que no tiene modelos y que no recibe el amor de sus mayores pasa a ser en la novela una nieta mal amada. Entonces así me encontré con esta situación. Yo pensaba trabajar sobre un aspecto de la sociedad y exploró algo que finalmente resultó ser muy íntimo. Y entonces cuando se está escribiendo se es alcanzado por sí mismo. Y entonces tuve que escribir creo que 6 novelas para darme cuenta que la pareja madre-hija y frecuentemente madre-hija disfuncional frecuentemente era un motivo de mi trabajo. No me había percatado de esto, no lo hacía adrede, pero salían los textos porque estaba en mí y porque había estado en mi vida como un gran sufrimiento. Pero también en la historia de padres que no están ahí, de padres que se pierden, y eso también es un tema de sociedad, no solamente personal. Este padre que no puede asumir, sí, que son ausentes en sociedades de las que suponemos que el padre, el patriarca, pero no conozco esa figura de lo masculino. Vengo de África Central y tengo la costumbre de decir que al menos en África Central, no en toda África, que es muy amplia África, pero en África Central las mujeres son leonas y los hombres son leones. Y si ustedes saben cómo funciona, bueno, es la leona la que sale a cazar. Es la leona la que caza. El león es muy hermoso, tiene una melena fantástica, pero es elegante, puede pasearse por la naturaleza, pero es la leona la que caza. Así es que vengo de un espacio en el cual las mujeres son hiperpoderosas, y este hiperpoderío tiene
algo que anula un poco la fuerza del hombre. Sabe que de todas maneras, suceda lo que suceda, ella se las va a arreglar, va a luchar para poder salir adelante. Entonces no ve por qué tendría que hacer algo. Mi consejo a las mujeres de África Central a menudo es dejar de hacerlo todo, dejar de estar en todas partes, de dejar de resolver todos los problemas, dejar de llevar el mundo sobre sus hombros, porque los hombres ya están tan acostumbrados a eso, que miran cómo lo hacen y se entretienen. ¿Y se entretienen cómo? Haciendo política, haciendo la guerra. Y las mujeres se ocupan de la vida, se ocupan de mantener la vida. Y tienen que parar de hacerlo solas. Yo creo que podríamos cambiar África Central por Chile. Y entonces hay leonas en la sala. Solamente leonas. No, pero es cierto. Yo creo que es una descripción que no solo es específica, tiene que ver con el mundo, es un poco nuestra sociedad. El hombre es decorativo, está en el primer plano, pero no realmente es tan fuerte. Yo escribo una novela que se llama Mirando a Haití, que cuenta la historia de una mujer que se hace una cirugía plástica en Haití. Y en un momento de la novela, la cocinera, que es haitiana, le muestra la piel y le dice: tú eres negra, tú eres blanca, pero tu piel es blanca, pero eres negra. Y por eso estoy contigo. No es porque no esté con la patrona. Lo que quiere decir en la novela, tú vas a sobrevivir. No vas a morir, eres inmortal. Y yo sé que tú escribiste una novela que yo no he leído, pero donde hay un blanco-negro. ¿Existe eso, el blanco-negro? Sí, existe. En todo caso, para los africanos existe. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que ya este concepto racial en el cual nos vemos atrapados hoy día no es una idea africana. No existe en la base para nosotros. Nosotros nos transformamos en negro en los días o el día que los europeos decidieron llamarnos así. Nosotros no nos veíamos así y no veíamos que eran blancos. Encontrábamos muchas cosas, pero no necesariamente que eran blancos. Entonces, en la lengua de Camerún que hablamos, la palabra que se usa para designar a los europeos blancos no se traduce por blanco. Se traduce hoy día por blanco y es una traducción abusiva, pero la verdadera traducción es pied poule. Sí, porque los primeros europeos que vimos, nuestros ancestros encontraron que llevaban ropas que les daban de alguna manera como las piernas como de pollo. Entonces, ¿tenían pantalones cortos o qué? No sé exactamente qué tipo de pantalón tenía que hacer aquel, pero en todo caso nuestros ancestros pensaron que de alguna manera parecían pollos. Entonces la palabra que utilizamos entonces para designar a los europeos significa de alguna manera pata de pollo. Y por eso que, por ejemplo, en la estación de las sombras no se dice los blancos, se dice los hombres con pie de pollo. De ahí viene. Entonces, en la base, aun cuando vemos la diferencia, no tenemos este concepto racial y sobre todo esta jerarquización de las razas. Nosotros pensamos que el ser humano es el producto de su entorno. Por lo tanto, aunque ustedes sean blancos y crecieran en África y tuvieran la cultura de todo el mundo, bueno, van a ser negros, van a ser de nosotros, pero si son negros y viven como un occidental, los van a llamar blancos.
Ça existe, ça? Obviamente no es un tema de color. Mis hermanas y yo crecimos siendo tratadas como pequeñas blancas cuando éramos negras, porque hablábamos francés en la casa y porque nuestros padres tenían un modo de vida muy occidental. Las personas veían bien que nosotros éramos negras, pero nos llamaban blancas en función de nuestro modo y estilo de vida. Es decir, no es una historia de color, es una historia más bien de cultura, de forma de presentarse a los otros. Entonces, la visión africana, hay blancos negros y negros blancos. ¿Y qué es lo que es ser negro? Bueno, si salimos de esta categoría, si salimos de la percepción africana, porque hay varias respuestas a esta pregunta. La percepción africana es la que yo acabo de decir. No es gran cosa, porque en África subsahariana, aparte de Mauritania o de África del Sur, que realmente tiene historias raciales en Mauritania, porque aún hoy en día sigue habiendo una esclavitud de los negros por los árabes musulmanes, y en África del Sur, como todo el mundo lo sabe, porque tuvimos el apartheid. Pero aparte de esos espacios, bueno, las personas en África no consideran que son negros, son ellos mismos. Son Wolof, son Douala, son Manjak, pertenecen a una comunidad, a un linaje, y no es racial, es un grupo étnico, es cultural. No hay definición de nosotros mismos que sea una definición racial. Eso sucede únicamente en la mirada del otro o en la relación con el otro. Pero entre nosotros no nos vemos así, nos vemos como humanos. Y no tiene pertinencia para nosotros, para definirnos, utilizar la palabra negro. No tiene mucho sentido. Pero hay una respuesta a esta pregunta. Hay una respuesta. ¿Qué es ser negro? Porque la categoría racial, como la conocemos hoy día, tiene su origen en el tráfico humano transatlántico, cuando se decide que se va a deportar a africanos subsaharianos hacia América y reducirlos a la esclavitud, y también en función de su color. Es decir, se les racializa para poder justificar la violencia que se va a ejercer contra ellos. Entonces, el término negro adquiere ahí una primera significación que quiere justificar la violencia que se le va a infligir a estas personas, pero que también está orientada a borrar las identidades de origen. Cuando ustedes los ponen en un bote, por ejemplo, en un barco donde transportan negros, ya no hay Serer, no hay Wolof, no hay Douala, hay solamente negros. Es más fácil para ustedes olvidar que cada uno tiene una identidad. Ustedes ven una especie, ¿cómo podríamos decirlo? Una especie de multitud anónima. Son solamente negros y eso les permite actuar como ustedes lo hacen en función. Y también desde su parte, de la parte de ellos, comienza a transformar su percepción de sí mismos, porque fueron arrancados de su espacio, porque son mezclados entre personas de origen distinto, pero que todos corren la misma suerte. Entonces comienza a crearse una sensibilidad particular que va a formar un poco más tarde, en los territorios de deportación, las culturas negras. Entonces, ¿qué es lo que son las culturas negras? Son las culturas de personas que fueron cortadas de su ancestralidad, que tuvieron que reinventarse en territorios que no eran los suyos al comienzo, que sobrevivieron
al proyecto mortífero al cual habían sido prometidos, porque tenían que simplemente la mayor parte del tiempo que trabajar y finalmente lograron sobrevivir. Entonces el negro es eso, es aquel que se reinventó, aquel que sobrevivió a lo peor. Y cuando los africanos utilizan la palabra negro cada cierto tiempo para definirse, es para reconocer una fraternidad con las personas que fueron deportadas y cuyos ancestros fueron arrancados a África. Entonces, en la categoría negro, tal como yo personalmente la utilizo, no se trata de una categoría racial. En la palabra negro yo pongo elementos memoriales, es decir, un apego a la figura de las personas que fueron arrancadas de África, un apego también a la figura de aquellos que sufrieron la esclavitud colonial y que lograron sobrevivir. Pongo un interés muy importante, incluso un amor por los artes de vivir y por la espiritualidad que fue creada en este dolor, pero que están ahí como testimonio del poder de vida que no pudo ser destruido en estas personas. Eso es lo que yo pongo en la palabra negro, y no es tan racial, es una experiencia de vida, una experiencia humana particular, pero que tiene algo que enseñar a toda la humanidad y que por lo tanto tiene que en alguna parte ser de gran interés para todos. ¿Qué es lo que enseña la historia de los negros? ¿Cómo se sobrevive a la muerte? ¿Cómo se sobrevive a la pérdida de todos los puntos de referencia, a la pérdida del nombre propio, a la pérdida del territorio original, a la pérdida de los ancestros, de las divinidades? Y que a pesar de todo eso se llega a rehacer un mundo. Esa es la experiencia negra. Uy, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero tú tienes gran interés por la música, ¿verdad? Hablas de la música, hablas del jazz, pero además tú escribes con la música. No es una manera económica, digamos, donde solamente quieres que lo que tú quieres decir esté claro. Tú escribes con una cierta música y es muy importante el ritmo de lo que dices y el sentido de lo que dices. ¿No es un poco también eso ser negro? ¿Una cierta música? Una cierta música tal vez, pero la música no. Una cierta música. Sí, Bach no es negro, sí, una cierta música tal vez. Pero yo pienso que hay musicalidad en toda la literatura, porque hay musicalidad en toda lengua. Entonces, es cierto que yo estoy muy ligada, muy apegada a la música, que me inspira mucho en mi trabajo como autora y estructura mucho mis novelas. Pero creo que hay muchos autores africanos o afrodescendientes para los cuales no es igual y son negros igual. No lo sé, la verdad. No sé cómo responder a esta pregunta. No sé si es porque soy negra. Yo pienso que es porque soy yo. Y porque crecí en una casa bañada por el jazz, inundada de jazz, porque mi padre era un gran amante del jazz y realmente fue como la banda de sonido de mi vida. Y no concibo la vida sin esta música. Sí, pero la música negra, o el jazz, o el rock, el blues, toda la música nace del cuerpo. La música se danza, pero la música clásica separó, digamos, estos dos espacios, el espacio de la escucha y el espacio
de la danza, en la música afroamericana y también africana. Esos espacios nunca están separados. Y yo encuentro eso también en tu prosa. A propósito de Faulkner, sí, pero es blanco del sur, así que no es blanco. Y García Márquez, que hace esta relación con el cuerpo, se escribe con el cuerpo, no está solamente escrito desde la cabeza. No, pero de todas maneras, no sé si haya realmente escritores que puedan escribir únicamente con su cerebro. Yo, por supuesto, escribo como vivo, entonces también escribo con mis sensaciones, también escribo con mis emociones. Sí, hay carne en mis libros, hay ritmo en los libros, pero ¿por qué? Porque la literatura intenta imitar la vida y que estamos vivos en nuestros cuerpos. No puedo hacer abstracción del cuerpo bajo pretexto que estoy producir una obra del espíritu. Mi espíritu está desconectado del cuerpo. Entonces probablemente eso se sienta en esta escritura. Y antes incluso que sea cuestión de masa, de forma musical, provengo de un medio cultural donde, bueno, hay colores, imágenes particulares, ritmos, y que todo esto es convocado bajo mi pluma. Y pienso que podríamos hacer lo mismo siendo un autor europeo. Bastaría con abrirse a ciertas posibilidades. Evidentemente los ritmos serían distintos, las imágenes también, pero podría ser totalmente el mismo procedimiento, es decir, escribir con la totalidad de lo que se es, de escribir cómo se es. En un debate sobre el racismo, me asusta que me digan que me vieron en un... Decía algo que me gustó mucho. Lo decías a los franceses, no tengan miedo de su cultura, no estén asustados que su cultura sea invadida por otras culturas, otras gentes. ¿Aló? ¿La traducción se escucha mal? ¿Ah? Teléfono es entonces. Bueno. ¿Qué pasa? No, ¿está bien? Nosotros no escuchamos pito. ¿Aló? ¿Es un problema con la cabina de traducción? ¿Qué pasó? No sabemos, nosotros estamos bien. No sé, ¿eh? No, dicen que no se escucha, que hay una interferencia. Dame el micrófono. Sí, ahora estoy hablando, ¿me oye? Sí. Ahí. Alors, decía en esta entrevista en la televisión que los franceses tienen miedo porque van a perder su cultura, porque las personas que vienen de otras culturas van a invadirlos.
Y yo encontraba eso muy... Nosotros en África hemos vivido esto y sobrevivimos. Y hay que verlo lo ven con mucho pánico, con miedo. Y los libros que cuentan estas cosas, una historia muy, muy desgraciada, muy difícil. Es muy duro, no están desesperados, no son libros de pánico, donde las personas estén en la desesperanza. No son personas optimistas tampoco, pero lo que quiere decir, pienso yo, la vida continúa. Y la vida es soberana. La vida es soberana y si queda una pequeña oportunidad, siempre la capta, siempre la toma. En esta emisión que tú estás evocando, se hablaba de la angustia que alcanza una gran cantidad de franceses hoy día, que después de haber colonizado la mitad del mundo casi, se sienten hoy día desposeídos de su país e invadidos por las personas que colonizaron, es decir, por las personas a las cuales enseñaron a soñar con Francia. Entonces, las personas están inquietas de ver el mundo que conocían desapareciendo alrededor de ellos. Y yo explicaba justamente esto, de que los africanos subsaharianos e incluso los amerindios vivieron la desaparición del mundo conocido. Pero estamos aquí y además para hablar de África subsahariana, no solamente estamos aquí, sino que no tenemos resentimiento, no tenemos odio. Lo que nosotros pedimos es poder vivir libres donde estamos nosotros. Yo espero que esto se nos acordará o por lo menos que lo lograremos. Pero mientras estén vivos, hay algo que hacer. Y las culturas subsaharianas en general, hay algunas excepciones, pero en general no consideran la muerte como el fin de todo. La muerte es una modalidad de la vida. La vida misma no se interrumpe nunca. La muerte es la transformación, es la renovación, es el cambio de estado, pero no es el fin de la vida. Entonces, cuando tienen esta visión del mundo, lo que es más importante para ustedes es adaptarse. Entonces los africanos subsaharianos han aprendido o por lo menos intentado reconstruirse en el sitio donde se vino abajo todo esto. A menudo donde te caíste es donde vas a tener que levantarte. Y si puedes levantarte, aunque te cueste, aunque te duela, aunque estés un poco herido, si estás vivo, tienes que celebrar el hecho de estar vivo y el hecho de tener aún algo que cumplir. Entonces eso es lo que yo trataba justamente de transmitir a los franceses y a todas las personas que tienen miedo de lo que les pueda pasar. Es la vida, es el movimiento de la vida y las cosas cambian. La mayor parte de nosotros, si observamos las cosas solamente a escala de una vida humana, el mundo que nosotros conocimos cuando teníamos 5 años es un poco distinto del que conocimos cuando teníamos 30 o 35. Las cosas cambian todo el tiempo. Eso es la vida. Entonces, el problema de los europeos es un problema que finalmente tiene que ver con su percepción de sí mismos. Es decir, Europa del Este, particularmente, que se había permitido invadir el mundo entero, llegar donde los demás sin consultarles, colonizarlos, además despojarlos, porque quería poseer el mundo. Bueno, hoy día se dan cuenta
de que por querer poseer el mundo terminaron siendo poseídos por él y no estaban listos para eso. Y eso es lo que van a tener que aprender, que pertenecen al mundo, no es el mundo el que les pertenece. Va a tener que volver entonces a un estado de modestia y probablemente va a tener que modificar su paradigma para poder entrar en humanidad con los otros, abandonar toda idea de superioridad, abandonar toda voluntad de dominación, todo deseo de dominación, entrar en un universo tal vez de relación más occidental, más horizontal, y de compartir. Entonces será necesario que Europa y una parte del mundo se desoccidentalice, porque la occidentalidad es una palabra que yo inventé para hablar del proceso a través del cual Europa va a trabajar en su propio ensalvajamiento, en su propia entrada en la barbarie. Es decir, Europa no siempre fue Occidente. Se vuelve Occidente justamente con las conquistas coloniales. Se vuelve Occidente justamente cuando decide fundar sus relaciones con el resto del mundo sobre la predación y la dominación. Y está todavía un poco ahí. De eso hay que salir. Pero ¿qué sucede? Qu'est-ce qui se passe avec Sucede con et c'est un peu le thème de ce livre. y ese es un poco el tema de este libro, Avec ces Africains, con estos africanos subsaharianos que viven, que están occidentalizados en Europa, qui ne peuvent pas, que no pueden qui ne peuvent pas vivre vivir completamente en el universo de l'Afrique, dans cette sensation de África, en esa sensación de que la muerte no existe, los occidentales. un peu. No, normalmente yo no soy eso. ¿Tú piensas que la muerte es una fase de la vida? Yo creo que la muerte es una modalidad de la vida. Creo firmemente en eso, pero contrariamente a los personajes principales de esta novela, tuve la suerte de poder nacer y crecer en África. Y eso da una poderío que no se tiene cuando se vive en otro lado. Por eso les invito a todos a que vayan a conocer África algún día. Realmente tiene una riqueza que compartir con el mundo. Nosotros vivimos en África, sí, es lo que yo veo. Cuando veo el desorden arquitectural de esta ciudad, me digo que hay un poco de África. Hay un poco de África en Valparaíso. Entonces, este personaje, pero no conoce a Santiago. Hablemos aquí de un personaje cuya madre vino de África, pero que él nació en Europa y se pertenece mucho a su país de infancia. Entonces, primero es un europeo que tiene una ascendencia africana, pero su sensibilidad y su visión del mundo son muy europeas. Entonces, la primera vez que va en África no se siente en casa, encuentra un poco asqueroso y pobre, su familia es pobre, entonces no ayuda mucho a que se aclimate, y luego va también bajo circunstancias particulares, ya que su madre quiere un poco deshacerse de él y lo comprende. Entonces todo esto se mezcla un poco para complicar su relación con África, pero es cierto que es un personaje emblemático sobre la dificultad que sienten algunos a abrigar en el seno de sí mismo a muchos mundos, y frecuentemente son mundos que están en conflicto, que no conviven de manera apacible, que no son considerados como iguales. Entonces, frecuentemente tenemos deseos de elegir un lado por sobre otro, pero sin embargo no se puede realmente escoger. Se pertenece un poco a los dos y hay que encontrar una forma de armonizarlo.
Entonces, para los afroeuropeos, afroeuropeo es la palabra que designa entonces los europeos de ascendencia africana, que son principalmente de cultura europea, pero con apegos, vínculos hacia África. Pienso que la primera cosa aquí es reclamar de manera sana y apacible todo lo que nos constituye. Hay que aceptar todo lo que está en sí. Y pienso también que si aceptan todo lo que está en ellos y que logran exteriorizar esa aceptación, van a ser una suerte para Europa, porque precisamente van a ser una de las fuerzas que van a permitirles salir de la occidentalidad. Porque si usted es europeo y que al mismo tiempo se está muy apegado a África, entonces se tiene en el corazón el que, por ejemplo, la política extranjera del país no sea desfavorable a África. Tiene el deseo de encontrar equilibrios de modo a que cada uno pueda beneficiarse de un nuevo orden del mundo. Entonces, mientras más se va hacia una sensibilidad transversal y asumida como tal, más se tendrá la posibilidad de entrar en un ambiente que nos permita considerarnos realmente como cercanos los unos de los otros y no como tan distintos. Entonces, hago un llamado de deseo, de florecimiento, de realización de esta civilización afroeuropea que vemos en todos los países, España, Alemania y también en Suecia, donde se ven tantos jóvenes afroeuropeos que se expresan y que piden ser reconocidos en su país, pero lo que hace falta es que hagan política. Tal vez Europa no fue siempre europea. No, Europa no siempre fue europea, pero sobre todo no siempre fue Occidente. Entonces hay que recordárselo. ¿Por qué? Porque el hecho de que no siempre haya sido lo que es, significa que puede elegir lo que va a hacer, si lo quiere. Si se es un poco menos perezoso, si se es más ambicioso, se puede totalmente decidir de otra manera de estar en el mundo. C'est un poco el privilegio de la vida europea, de que anima, que tiene esta alma. Tengo esta asociación que cuando se cree que se es inmortal, que el hambre, la muerte, la fragilidad no existe, se pierde algo. Y que los africanos, los sudamericanos o los europeos del este, no es un tema racial. Sabemos que la muerte existe y estamos más cerca de la verdad que esta Europa, que cree que puede ser inmortal. Y cuando una persona de 82 años tiene un consejo, se piensa en una tragedia. Es un poco eso que está ahí en la novela. No sé si tengo una respuesta a eso. Son cosas que vivo y que a las que no reflexiono siempre. Es cierto que la Europa del Oeste tiene del Este y Occidente. Y pienso también un poco Estados Unidos, también se tiene ganas de dominar la materia y de ser amo de todas las circunstancias, mientras que cuando la sensibilidad africana
que acepta lo imprevisto de la vida, acepta una parte de lo irracional, se acepta no comprenderlo todo, y las cosas que no se comprenden también tienen el derecho a estar ahí, que están ahí, no se las comprende, pero tratamos de componer algo con ellas, ya que están ahí. No se intenta necesariamente dominarlas, controlarlo todo. Hay algo pueril finalmente en el hecho de querer absolutamente dominarlo todo, y pienso que es la expresión de una gran fragilidad también. Si se quiere dominar todo es porque se tiene miedo y por eso se quiere todo controlar. Es necesario un poco de confianza en sí mismo para ir al frente del imprevisto y decir que no se sabe qué va a pasar, pero soy yo y estoy aquí y ya veré. Más allá de cuál sea la situación, voy a tratar de adaptarme. Tenemos miedo de eso, entonces tratamos de llevar la delantera y finalmente de fabricar el devenir, pero salimos un poco de lo viviente cuando se hace esto, al menos la impresión que tengo, y para mí esto es el testimonio de una fragilidad más que de un poder. Pienso que el poder es aceptar lo imprevisto. Es lo que hago en mis libros, de atravesar tal vez las sombras, porque forma parte de la experiencia. La palabra romper está en todos los libros, ya se lo han dicho. En este primer ciclo literario, al menos, también lo llamo ciclo sombra, luz, y frecuentemente un trabajo entre la noción de sombra y luz. Y pienso que todo el ciclo en sí es una travesía de región un poco subterránea de nuestra experiencia humana. Digo nuestra experiencia humana porque no creo para nada que lo que cuento sea específico en términos humanos. No pienso que sea específico para África, pienso que nos pertenece a todos. Pero bueno, fue un ciclo literario en el que tenía la necesidad de frecuentar zonas de disconformidad. ¿Piensas que tenemos miedo de la sombra y que la sombra es más grande? ¿Tenemos miedo de esta sombra? Frecuentemente porque sabemos tal vez que es nuestra sombra, pero no vemos el rostro. No es solamente que sea más grande, pero no vemos su rostro, y sobre todo a veces parece ser inalcanzable, inasible. Entonces no solamente tenemos miedo de nuestra sombra, pero también frecuentemente somos muy dotados de fabricar estos espantapájaros y fabricar los motivos de nuestros miedos, y también fabricarnos enemigos incluso. Porque no tenemos, al menos en algunos espacios del mundo, hemos perdido la capacidad de vivir sin ser amenazados. Nos sentimos importantes cuando hay una amenaza, entonces lo fabricamos y luego nos sorprendemos. Fabricamos una sombra y luego no. Frecuentemente estamos, nuestra criatura va más allá de nosotros mismos, y también es en el caso de los monstruos que hemos fabricado y que pensamos inicialmente que los íbamos a poder controlar, pero se escapan del cerco un día y ya no podemos controlarlo, entonces no había que fabricarlo. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿En qué está tu obra actualmente? Veo tus propios libros y quiero saber hacia dónde continúa. ¿Qué responder a eso sin desflorar los proyectos futuros? Digamos que este ciclo aquí se terminó con un díptico romanesco que trabajaba sobre cosas íntimas, sobre lo femenino, que es cómo se construye, cómo lo heredamos, cómo
florece y sobre nuestra capacidad a congeniar nuestras heridas de infancia. Ahora estoy sobre un trabajo totalmente distinto porque tengo ganas de imaginar el futuro sin escribir un texto afrofuturista que sea una novela de ciencia ficción, porque cada vez que se habla de afrofuturismo se piensa que es necesario poner tecnología en todas partes. Intento imaginar un futuro subsahariano y una modernidad subsahariana que no sea una copia de Occidente. Sí, y ver si es posible. Entonces intento responder a esa pregunta y no es fácil porque hemos adquirido muchos hábitos y son cosas que hay cosas que son fáciles y estamos acostumbrados a hacerlas, pero intento inventar un mundo, intento inventar una África que sea franca del colonialismo de una vez por todas. Y también un entorno panafricanista, es decir, allí donde se haya abolido tanto los estados de naciones heredados de la colonización, pero también algunas de las fronteras coloniales, para reconfigurar un espacio humano. Entonces, por el momento no puedo decir cuál va a ser el término de esto, pero estoy en ello. No sé si el público tiene preguntas. Pienso que el público no plantea preguntas. Es lo que me dijeron. A mí no me molesta, pero... Un poco continúe. Cuenta. Tienen que hablar con micrófono, por favor. No estaba previsto que plantearan, que hicieran preguntas. No, yo lo decidí. Es por eso que no hay luz. ¿Hay un micrófono en la sala? ¿Aló? Siempre está hablando de África y de Europa, pero deja de lado también América. No conozco América, no vivo aquí. Oui, mais comment pensez-vous, comme une personne qui ne connaît pas l'Amérique, comment vous voyez ¿Cómo ve este continente? Desde ya Chile no es toda América y no he conocido mucho de Chile. Desde que estoy aquí, en realidad no he tenido realmente la ocasión de visitarlo. Conozco un poco más de Estados Unidos, puedo hablar de Estados Unidos, pero es otra América. Conozco un poco más Brasil, pero me parece que también es otra América. Entonces, América no es un bloque monolítico. Están las Américas que son, a mi modo de ver, bastante distintas, pero si tiene alguna pregunta precisa, tal vez podría responderlo, pero no es realmente una pregunta precisa. Pero pasa a ser un poco lo mismo que en el caso de la Camerún es muy distinto a África del Sur, o Francia es muy distinta a España. Pasa con todo el continente. Sí, por lo tanto no puedo hablar de Chile, no conozco Chile. Hola. Primero quiero decir muchas gracias, muchas gracias por estar acá, compartir tus pensamientos con nosotros. Il va me falloir une traduction. Ok, 2 secondes. Je prends la traduction. Hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Primero quería decir muchas gracias por estar acá y compartir tus pensamientos con nosotros. Me parece muy importante que escuchamos tu perspectiva y muchas gracias. Y mi pregunta, como hablas de la dominación mucho en tu discurso, me gustaría preguntar tu perspectiva en que hasta dónde el patriarcal podría explicar el sistema de racismo de que hablas,
una relación de dominación, si no lo sé tu opinión, yo creo que el patriarcal tiene algo que ver con la construcción de esa necesidad de dominar, de crear la occidentalidad y la colonialidad y todo eso. No sé si podrías opinar o elaborar algo sobre ese tema. Tengo muchas cosas aquí. Tengo mucho pelo, mucho de todo. Tengo una respuesta, pero pienso que no les va a gustar, entonces desde ya me quiero excusar por cuando se formula la pregunta si es que tal vez ese es un poco feminista y yo no lo soy. Y voy a explicar por qué no soy feminista. No es porque yo rechace la idea de igualdad entre los sexos, simplemente porque me sitúo fuera de esto. Hay experiencias de poder femenino totalmente no occidentales y que no están consideradas por feministas, entonces no me siento concernida por él. Y dado que no soy alguien que también vive su vida en un plano metafísico y no solamente social y político, pienso que lo femenino y lo masculino va más allá del marco sexual del hombre y la mujer, que son poderes autónomos, soberanos. Y como no podemos siquiera compararlos, la cuestión de la igualdad no se plantea. Comparar lo femenino y lo masculino es un poco como comparar el agua y la tierra. Son dos fuerzas soberanas que tienen cada una su ámbito de existencia, de rayonamiento, que produce cosas si se encuentran o si se enfrentan, pero son soberanas y además lo femenino no le pertenece a las mujeres como lo masculino no le pertenece a los hombres, y en tanto que autor es en ese lugar donde sitúo mi reflexión, entonces no soy feminista. Me gusta el poder de las mujeres y pienso que el feminismo no busca eso, busca solamente la igualdad con los hombres. Y a mí me gusta el poder de las mujeres, que es algo bastante más elevado. Alors, est-ce que le patriarcat a à voir avec tiene que ver la dominación, con la dominación, con la invención de la occidentalidad, es decir, esa cosa como salvaje de Europa, y el hecho de que Europa se haya transformado en esa instancia depredadora y colonizadora? Quisiéramos responder que sí, pero a mí mi experiencia me dice que las mujeres también fabrican a los hombres no se forman solos, no se hacen solos. Entonces, los hombres son tal como son también porque las mujeres quieren que sea así, porque las mujeres quieren a esos hombres como son. El día en que las mujeres ya no quieran al macho alfa, ya no habrá. Porque el hombre lo que quiere es tener a la chica. Y cuando se va a conquistar el mundo, es para colocarlo a los pies de su princesa. Entonces, cuando se va a conquistar el mundo, es para la mujer blanca cuando el hombre blanco lo hace. Y la mujer blanca está ahí esperando y no se siente solidaria de las mujeres del mundo. Está muy contenta de que le traigan el mundo en una bandeja, de que le traigan colonizados y esclavos. No se siente la hermana de las mujeres indígenas, no se siente en ese momento la hermana de las mujeres que han sido reducidas a la esclavitud. Le parece muy normal que le traigan todo esto porque es ella misma. Entonces tal vez es el hombre el que va a conquistar, pero la mujer también está de acuerdo para recibir. Entonces es una responsabilidad compartida. Realmente no creo en un poder masculino en ninguna parte y en ninguna época que exista sin consentimiento de las mujeres. Y en general a las mujeres no les gusta que les digan que tienen una responsabilidad en el asunto,
pero acceptent son aussi, ellas las qui que font aceptan les también y hommes. que Parce hacen que a les los hommes se hombres. font Yo pas creo que tout los seuls. hombres no se hacen solos. Voilà, c'est ça le fond de ma Ese pensée. es el fondo Donc, de le mi patriarcat, pensamiento. oui, Entonces el mais le patriarcado patriarcat sí, existe pero el parce que les patriarcado femmes sont existe d'accord. porque las mujeres están de Et on acuerdo. peut vraiment le Y prouver. realmente podemos probarlo. Mais j'ai une question. Qu'est-ce que c'est le Una féminin? pregunta. ¿Qué es lo que es lo femenino? C'est un vaste domaine. Es je un ne sais pas si on peut ámbito, l'expliquer à un homme. campo, no sé si se le Mais puede disons explicar a que un c'est- hombre. Mais je pense que tu es un homme Pero yo féminin. creo Le que tú eres un féminin, hombre c'est pas femenino. une Lo histoire de femenino no sexe, es una c'est historia une de énergie. sexo, es una energía. C'est une énergie. Alors, Es si una on devait energía. la Entonces, si décrire, tuviéramos que describirla, aujourd'hui, ce serait un peu hoy día risqué parce sería un qu'on a poco peur de riesgoso porque tenemos catégories, miedo de trop categorías figées. demasiado Mais je dirais fijas que y ancladas, pero yo diría que contrariamente à la force a masculine, la fuerza masculina que beaucoup de femmes ont, que muchas et mujeres aiment poseen y les gusta manifestar, contrariamente a la fuerza masculina, que sería más bien del lado de la verticalidad, lo femenino está más bien del lado de la horizontalidad. Entonces, por ejemplo, si se trata de ejercer el poder, vamos a favorecer la concertación si estamos del lado de lo femenino. Hemos hablado mucho, tal vez a veces demasiado, pero preferimos eso para poder llegar a algo que satisfaga más o menos. En el concepto masculino sería más bien, sí, vamos a hablar, pero hay alguien que va a zanjar el asunto y eso es lo que va a definir. Eso es lo que dice que se va a hacer. Esto para esquematizar un poco las cosas. Podemos señalar esto en distintos ámbitos. Puede ser en tema de una conferencia, incluso de un libro. Pero es una temática realmente apasionante. Podemos tratar de ver si lo femenino fuera un elemento, ¿qué elemento sería, por ejemplo? ¿Sería más tierra o más fuego? ¿Sería más agua o viento? ¿Qué sería? Yo tengo una idea, una pequeñita idea, pero no la voy a decir. ¿Viento o tierra? No, yo creo que el viento es demasiado inestable para ser femenino. El viento es el hombre, entonces. ¿Y la mujer es la tierra o el agua? Tendríamos más bien tendencia a decir la tierra y el agua, ¿no? Para las mujeres, el barro. Y nos damos cuenta de que la tierra no solamente puede producir, sino contener el fuego. Los volcanes, por ejemplo, el calor del volcán reside en la tierra. La tierra es fuego. La tierra puede ser todo, puede ser agua. Lo único que no puede ser, incluso sí, puede ser aire, porque puede producir emanaciones de gases. Entonces yo diría que lo femenino es más bien la tierra, porque está todo ahí. Estoy de acuerdo. Pero ser el viento no está mal. No, no está mal. Ser el viento, ser el fuego está muy bien, muy simpático, no está mal. Hay que aceptar lo que se es y saber lo que aporta, cómo enriquece. Esa es la belleza del universo. De todas maneras, todo está en el universo. ¿Hay una última pregunta? Ahora, el viernes mencionaste una imagen que me pareció muy hermosa, que era que para los 14 países francófonos, Francia había sido una fábrica de sueños. Oui. Ya, te cuento que para Chile también ha habido una colonización emocional e intelectual de Francia hacia los chilenos. Y si no, le pregunto a casi toda la asamblea aquí reunida, ¿quién no ha soñado con ir a París y pasearse por el Sena y revisar los buquinistas y todo lo demás y subir a la Montparnasse y pasearse por Montmartre y todo aquello, qué decir de la Torre Eiffel y todo eso? Entonces, un poquito para tu conocimiento de Chile te cuento
que nosotros también hemos sido colonizados por Francia, solo que, y me permito decirlo, de igual a igual. Ya. Alors, c'est pas une colonisation, No es c'est una une rencontre. colonización, entonces es un encuentro. C'est pas la même chose. No es lo mismo. Vous avez été séduit par la France. À Usted nous, fue elle s'est seducida por imposée. Francia, a nosotros se nos impuso. On n'a pas eu le temps d'être No tuvimos séduits. tiempo de dejarnos seducir. Oui, mais dans cette même interview, Pero en esta misma entrevista, vous disiez tú decías, que le projet français, que el proyecto de Francia, el proyecto francés, Mais c'est un très beau te projet. seducía, sí. Sur le Es un papier, hermoso c'est proyecto. En le papel, projet el de proyecto, ese société de la proyecto de sociedad, est un des plus el beaux. proyecto de sociedad de Mais c'est Francia es aussi uno un de des los más plus hermosos, ambitieux, pero uno de los más parce ambiciosos que, también. Par exemple, d'avoir dans Porque, sa por ejemplo, devise tener un mot comme celui de una palabra fraternité, como la fraternidad c'est un mot très fort, parce es una que la palabra muy fraternité fuerte, porque ne peut pas la faire fraternidad l'objet d'un no puede décret. ser objeto de un decreto. Tu peux pas légiférer Tú no pour puedes dire, maintenant, legislar soyez para des decir frères. ahora sean Il faut hermanos. vraiment que ça parte Realmente de tiene que l'intérieur salir desde el interior des êtres. de los seres, Hors de cet intérieur, c'est un espace que tu porque peux si pas no es un administrer. espacio que no se puede administrar. Donc, si tu veux Entonces, créer si une tú realmente société quieres crear una dont la sociedad fraternité soit en la une des cual la règles, fraternidad sea una de es las reglas, obligé estás de faire un obligado travail a que hacer la un France trabajo aujourd'hui que n'a Francia pas hoy encore día envie de faire. no tiene ganas de Mais elle hacer. va le faire, Pero puisque lo va a nous hacer allons, porque la pousser à le faire vamos a avec amour. empujarlo a hacerlo con amor. cette parole fraternité, Esta palabra, fraternidad, que siempre he encontrado la más importante de estos aspectos de Francia, es muy africano también, sí, completamente. Mais, les Français ne Pero los reconnaissent franceses pas à no quel point ils ont reconocen été hasta qué punto influencés fueron par nous. influenciados por nosotros. Mais c'est à peine une boutade, Pero es hein, ça a l'air apenas, d'une plaisanterie, bueno, mais parece una broma lo que estoy lorsque vous diciendo, allez, pero cuando rencontrer les ustedes autres, se van a quelles encontrar que con soient otros, les modalités de sean cette cuales sean rencontre, las même modalidades si de elle estos est brutale, encuentros, même ya si c'est sean la estas guerre, brutales o incluso puede ser la vous guerra, êtes transformés ustedes par están par la transformados rencontre. por el encuentro. Si vous donnez un Si coup à ustedes quelqu'un, le pegan a alguien, o por si vous ejemplo, le o si caressez, ustedes lo acarician, votre corps ne peut plus su cuerpo oublier ya qu'il no a puede touché un olvidar autre que corps. tocó a otro Et c'est cuerpo. ce qui s'est passé. Y eso es justamente lo que Donc, pasó. la France a été Entonces Francia transformée, fue elle transformada aussi, también par son expérience por su experiencia coloniale, colonial. et pas seulement la France. Y no solamente Mais Francia. parlant de la France, les Hablemos de Français, le Francia, matin, pero los ils boivent franceses en la tous, mañana todos, por un café, ejemplo, toman un un té, café o se un toman un chocolat, té, un et ça chocolate. pousse toujours pas en France. Y eso no Ça crece vient en de quelque Francia, part. viene de alguna Ça parte, vient de la rencontre. viene del encuentro, Ça vient de ces autres viene de qu'on a- estos otros qu'on a connus un que se jour conoció et un día dont on ne veut pas se souvenir. y que no queremos On recordar. ne peut pas se passer Pero no podemos du dejar de chocolat. tomar el café y el chocolate. Incluso hay personas que piensan que el chocolate puede ser suizo o belga, Ah, mais bon, ça pousse pas en Belgique. pero le no cacao. crece el cacao en Bélgica. Mais crois-tu que, Pero ¿crees tú au Chili, que en Chile au Cameroun, o en Camerún nous croyons en ce projet français? creemos en este proyecto francés y los franceses ya no Je creen? pense qu'aujourd'hui, les Français Yo creo ont que du hoy mal à día y los croire franceses parce tienen qu'ils se cierta sentent dificultad en creer en él menacés. porque se ven amenazados, se sienten puis amenazados surtout y sobre parce qu'ils se todo sentent, porque se sienten en perte en una pouvoir. pérdida de poder. Ils sentent la puissance de la Sienten France el décliner. poder de Francia que Et declina c'est plus facile de y es parler más de fácil hablar de fraternidad quand on se dit qu'on va quand cuando même nos être decimos le que premier d'entre vamos a les ser frères. el primero entre los Pas hermanos seulement un frère parmi y les no autres. solamente un hermano entre Et donc, otros. la France aime bien Entonces l'idée a d'être Francia le frère gusta aîné. mucho la idea de ser el hermano Et mayor. l'histoire présente Y la lui historia montre qu'elle sera presenta, un nos frère muestra parmi que va a les ser autres. un hermano Elle a entre encore un otros. peu de mal à l'accepter. Tiene un poco de dificultad Mais comme elle todavía en n'aura pas le aceptarlo, choix, pero como no tendrá elle elección, finira par l'accepter terminará por et quelque aceptarlo chose va se y algo transformer. se va a transformar. On espère. Esperamos. Sí, es que va a Sí, es lo que va a pasar. Je vois que Veo que eres optimista. tu écris un, Oui, plutôt. un livre Sí. d'afrofuturisme.
Hablas del afrofuturismo. Yo creo que la humanidad, a ver, no nos vamos a suicidar masivamente. Va a haber grandes cambios. Y aquellos que sobrevivamos a todos estos cambios vamos a inventar algo. Porque es así justamente como la vida tiene que seguir. No necesita de nosotros la vida para proseguir. No de nosotros tal como somos en todo caso, tal vez de nosotros en otra forma. Pero vamos a ver. Por el momento no estamos ahí. Pero soy más bien optimista. Bueno, te quiero felicitar. Quiero saber si quieres decir algo a este público chileno que es francófono o casi. Sí, francófilo por lo menos por lo que veo. El primer encuentro con América, en Valparaíso, con Chile. ¿Cómo viviste este primer encuentro? ¿Cómo viví este encuentro? Bueno, ya te puedo decir que encontré, para gran sorpresa mía, a los chilenos. Sí, es una mezcla con China y Chile, pero encontré que había un temperamento mucho menos exuberante que lo que yo hubiera esperado en América del Sur. Un temperamento más tranquilo y, por otro lado, aquí en Valparaíso, este carácter está completamente desmentido por la arquitectura y por este gran desorden que hay en la calle. Todos estos colores, toda esta falta de coherencia arquitectónica que yo encuentro muy africana, un poco como si las personas estuvieran haciendo una experiencia y la abandonaran porque, bueno, finalmente no se sabe muy bien lo que se quiere hacer. Entonces, parecen muy calmos, pero cuando se mira alrededor, nos damos cuenta que no es tan calmo. Y yo creo que el mundo que uno crea alrededor de uno se parece al mundo interno. Se parece no solamente al mundo interno, sino que se parece también a la idea profunda que nos hacemos de nosotros mismos, no a la idea que vehiculizamos de nosotros, sino la verdadera idea que tenemos de nosotros mismos, que está en el entorno que creamos para nosotros mismos. En general, somos tranquilos, en general, elegantes, pero al interior es un mercado. Estoy feliz de todos estos encuentros. Encontré gente fabulosa, grandes inteligencias y siempre he sido muy seducida por la inteligencia. Agradezco al público de su presencia tan numerosa en estos encuentros. No me conocen, pero la gente vino para acá con su curiosidad, tanta deferencia y cordialidad. Dan ganas de volver. Entonces, realmente una de las cosas que lamento es que no comí verdadera cocina chilena y dicen que no existe. Comí un plato chileno, un plato de maíz que se hace cocer en el fuego. Pastel de choclo. Eso es muy bueno y quería más. Entonces, probé muy buenos vinos, entonces podré decirle a los franceses que las cosas cambian, que ya no es solo en Francia. Y como el poderío de Francia se debilita. Les livres doivent être à la sortie. Oui, je signerai avec plaisir, bien sûr, si les personnes con todo gusto, si las personas lo desean. Merci à tous. Muchas gracias. Gracias a todos.